Está con nosotros Alejandra Macías, ella es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Alejandra, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jaime, ¿cómo estás tú? ¿Optimista? ¿Los precriterios, cómo los analizas? Sí, me parece que sí, sobre todo lo que estábamos esperando ver era el crecimiento que iba a tomar la Secretaría de Hacienda para pues las perspectivas de finanzas públicas, ¿no? Durante 2025 y 2026. Creo que de todos modos se queda alto, aunque lo bajaron respecto a los criterios generales de 2025. Y sobre todo si lo comparas con lo que han dicho otros organismos, incluso el Banco de México, que lo posicionó en 0.6%, ¿no? El crecimiento. Entonces suena extraño que no se muevan demasiado ni los ingresos, ni los gastos, ni el déficit medido por los requerimientos financieros del sector público, ¿no? ¿Cómo ves el precio del petróleo? Lo veíamos, lo manejan en el mismo rango, vaya, no hay una gran diferencia, ¿no?, en las estimaciones. No las hay, pero se basan, lo que a mí me llama la atención es que se basan en un crecimiento en los ingresos, sobre todo de los petroleros, pero también una parte de los tributarios y algo que pareciera raro, al menos a mí, porque la reforma fiscal ya parece tabú, ¿no? Es algo que no se puede mencionar, pero en este documento sí hacen referencia a reformas fiscales que se hicieron en 24 y 25 relacionados con los impuestos que ahora se cobran a estas empresas digitales, ¿no? Como Shein, como Temu, etcétera. Entonces, y también la digitalización y también algunas otras políticas que se han mencionado, pero también ese aumento en ingresos se destina a gasto, ¿no? Entonces el déficit se sigue manteniendo en 3.94, incluso ya ponen un rango, que eso no lo habíamos visto antes, un rango entre 3.9 y 4% del PIB para el déficit, y la deuda pues sí incrementa, ¿no? Incrementa casi un punto porcentual. Y otra cosa que a mí me llama la atención es el incremento en el costo financiero de la deuda. Entonces, realmente, aunque aumenten un poco los ingresos, las presiones en las finanzas públicas siguen siendo las mismas, y eso sí cumplimos con el crecimiento entre el 1.5 y el 2.3, ¿no? Lo cual se ve bastante difícil, y como mencionaba antes el compañero que estuvo antes que yo, Sí. no, los aranceles, o tú lo mencionabas muy Sí. bien, los aranceles no se hace un análisis muy preciso de qué va a pasar con los aranceles, solo hay un análisis como de sensibilidad de qué pasa con las tensiones comerciales. Bueno, los ingresos van a ir a la baja, pero ¿y qué pasa si no hay? Bueno, los ingresos van a la baja, a la alza, pero no nos dicen muy bien cuál es el impacto, ¿no? Como que este documento siento que nos quedó de ver en ese análisis más macro y cómo nos impacta en finanzas públicas. ¿Cómo ves las tasas de interés? La tasa de referencia la colocan hacia el final del periodo 7%, ahorita la tenemos en 9%. Así es, se espera que entonces, como ya no hay tantas presiones inflacionarias, vayan bajando la tasa de interés. Sin embargo, tampoco estamos llegando a niveles prepandemia, ¿no? Sigue estando un tanto alta, y eso también presiona el costo financiero de la deuda que te mencionaba anteriormente. La producción de petróleo la siguen manejando en los rangos estimados. Hemos visto lo que ha ocurrido con cómo ha decrecido la capacidad de productiva de petróleos mexicanos, porque pues los yacimientos ya no están produciendo lo que producían antes. No, y bueno, ese es un problema que ya tenemos desde hace varios años, ¿no? Pensar que el petróleo va a seguir siendo la salvación es un razonamiento equivocado, y aquí están apostando al aumento del precio del petróleo internacional, dado que exportamos bastante petróleo, ¿no? Entonces, de ahí viene un tanto el crecimiento, y también del tipo de cambio. Ese sí lo aumentaron de 18 a 20 pesos, entonces están asumiendo una depreciación que nos ayuda, dado que exportamos petróleo, ¿no? Pero también hay una parte dentro de las finanzas públicas donde va a haber un anticipo para pagar a los proveedores que
Pemex le debe a los proveedores y eso pudiera generar un incremento de ingresos en la petrolera. Pues, sin embargo, la situación no es tan diferente, ¿eh? O sea, realmente lo que hicieron fue ajustar un poquito los ingresos, dadas estas variables macro y el gasto, pero realmente los riesgos grandes no los están incorporando en los precriterios. sí, como lo decimos, ¿no? Todo esto que estamos viendo y que estás analizando, Alejandra, pues puede ser letra muerta el día de mañana con las decisiones que tome Donald Trump y el tiempo que duren estas decisiones. Y estos precriterios pues pueden quedar rebasados muy pronto. Y eso también hay que destacarlo, ¿no? Sí, así es. Hay que darle seguimiento a todo lo que sucede mensualmente, ¿no? Los informes de finanzas públicas, los trimestrales, también lo que está sucediendo a nivel global y lo que sucede internamente, porque la incertidumbre no nada más viene de allá afuera, ¿no? También tenemos aquí un proceso de elección de jueces y magistrados que también genera ciertos impactos que no se incorporaron en este documento. Y otra cosa es... no tenemos el suficiente espacio fiscal para incentivar la inversión, ¿no? Y para hacer realidad el Plan México, que es uno de los pilares de este gobierno. Y bueno, eso sí debería causarnos algún tipo de preocupación. Perfecto, pues Alejandra, muy completo, sabemos que el documento es amplio. Gracias por este análisis y estaremos atentos. Cuídate mucho y que tengas una excelente noche. Gracias, igualmente a ti y a todos.